Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Libros que nos hacen, nuestro siguiente episodio de nuestra tercera temporada. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante, de mucha reflexión, como tratamos de hacer siempre en los episodios que traemos. Vamos a hablar de un autor pues importante también de la literatura mundial, eh, que es Umberto Eco, con la obra De la estupidez a la locura. Bastante interesante. Interesante. Este autor es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Humberto Eco es complejo, puede llegar a ser complejo. Ahorita que hablemos de este libro, vamos a ver un poco de lo que trae. Pero bueno, de la estupidez a la locura habrá pocos pasos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso, debo confesar que no he leído esta obra de Umberto Eco, pero así a grosso modo pensar de la estupidez a la locura, creo que tampoco hay mucha lejanía a la genialidad, ¿no? No puede ser también. Sí, creo que muchas de las grandes ideas, ¿no? O transformaciones de la propia realidad a veces son tachadas o tildadas de estúpidas, locas, y después se vuelven unas genialidades. Sí, aunque aquí yo creo que sí se concentra en ¿Ah, sí? en la clásica estupidez y locura Estaba yo de pensando la sociedad. ahorita recordé un pequeño texto de Daniel Bernstein que se llama el libro, si mal no recuerdo, La nariz de Cleopatra, y el capítulo, La era de los descubrimientos negativos. Y entonces el autor habla de cómo la ciencia o los grandes descubrimientos en la ciencia no se dan por complementar, ¿no? Sino más bien por refutar. Sí. ¿No? Pensemos en los grandes cambios paradigmáticos en la historia, ¿no? Desde decir que el hombre era el centro de todo, ¿no? La Tierra como el centro del universo y los planetas girando alrededor de la Tierra, y que aquel que dijera lo contrario o que la Tierra era plana, bueno, que ahorita ya vaya que la realidad sorprende, ¿no? De la estupidez a la locura. Y él decía eso, que los grandes cambios o los grandes avances en ciencia muchas veces refutan esas ideas convencionales o paradigmáticas. Sí. Entonces, pues cuando se proponía un sistema de la Tierra como un cuerpo celeste hemisférico que más bien junto con otros cuerpos planetarios giraban alrededor de un cuerpo más grande, una estrella que era el Sol, pues era tachado de no solo de loco, sino de hereje, ¿no? Y condenado a la horca. La historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de Umberto Eco, este autor italiano, ¿no? Él, digamos, estudió filosofía medieval primero, ¿no? Y después se convirtió en un gran semiólogo, muy reconocido. Eh, Le llamaban el hombre que lo sabe todo. Imagínate ya va que te pongan ese mote. Es porque sí estabas tremendo, ¿no? Sí, bastante. Entonces, bueno, ensayista, articulista, multi reconocido por muchísima academia, y tiene obras muy diversas, ¿no? Relacionadas a la parte de la semiótica, ¿no? A mí me tocó en la universidad estudiar un poco de su obra con estas materias que eran como de semiología, semiótica, Sí. estudio de los símbolos, signos. Entonces, pues tiene cosas muy enfocadas en la comunicación, ¿no? Que desgrana mucho esto. Y también tiene esta, digamos, su gran obra, o la gran obra por la que se saltó a la fama, que es este libro que se llama El nombre de la rosa, que hasta tuvo su película con Sean Connery, que yo no leí el libro, vi la película, por supuesto, pero es muy entretenido, es una ficción policíaca, es una, como sí, una misterio, bueno, al menos la película, La película, ¿no? sí es bastante buena, y de algo que pues en realidad acontecía, ¿no? Sí. Ocultar el conocimiento y solo dejarlo a ciertos gremios o sectores privilegiados o que eran considerados dignos, Sí. pues no es algo que esté ya demasiado lejos de muchas cosas que llegan a acontecer, ¿no? Si bien es cierto que el conocimiento se hizo para compartir, pues sigue existiendo un gran sistema de gremios, ¿no? Ahorita hago este pequeño paréntesis, Sí, perdón sí, sí. que lo tome, pero creo que vale la pena, porque hablar acerca como de que solo ciertos
ciertas personas merecen cierto conocimiento, pues implica muchos factores, entre ellos el decir, a ver cuáles son los criterios de elección, quién determina, ¿no? Ejercicio del poder, y uno podría pensar que en Occidente no es tanto así, ¿no? O sea, más con la era de la información, de meterte a internet, googlear y decir, ahora ChatGPT, dame recomendaciones literarias, ¿no? Pum, una lista enorme. Si le pones 50,000 recomendaciones en el prompt, ¿no? Pero, por ejemplo, en las revistas de divulgación científica, Gestor o cosas por el estilo, pues tienen sus comisiones, o sea, tienes que pagar tu suscripción. Si no pagas suscripción, pues no puedes, ves el abstract nada más, ¿no? Y capitalismo. Welcome to capitalismo. Y es conocimiento, ¿no? Es conocimiento y está limitado a cierto sector, ¿no? O sea, pasa. Sí, ahí la verdad es que todo esto es como cuestionable, o sea, ya cuando uno se pone a analizar así, ves que todas las industrias tienen ese tipo de prácticas, ya las cosas no son como tan simples De libre como acceso, eso, ¿no? Al final sí hay cosas ahí y que deben ser cuestionadas, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, con Humberto Eco nos encontramos con este libro, más allá de estas otras obras que tiene, ¿no? Como enfocadas en la parte de la semiótica, el Apocalípticos e Integrados, su tratado general de semiótica. A paso de cangrejo, Que son estas obras muy enfocadas en esta parte. Y esta otra gran obra que eventualmente, si la leemos, la podremos traer al podcast, porque creo que vale mucho la pena, como de estas grandes obras de la literatura mundial, ¿no? Seguramente mucha gente la habrá leído allá afuera. Hay otro, ¿no? Que también es de los famosos, no me acuerdo yo de su nombre, pero hace una serie de correspondencias. Eso me pareció muy interesante de Humberto Eco cuando lo conocí. Eran correspondencias, se escribía cartas con una autoridad eclesiástica que había estudiado doctorado en algo relacionado a la iglesia, ¿no? O sea, que también hay estudios en ese sentido. Y era muy interesante, primero, la apertura pues yo considero a Humberto Eco como un académico, tal cual como lo mencionas ahorita en su seudónimo, ¿no? Del hombre que lo sabe todo. Y que tuviera esa apertura de pronto como al conocimiento o al mundo religioso, ¿no? O pensamiento mágico, hasta cierto punto también con ciertos mitos e historias, y que se estableciera una especie de debate a través de las cartas, ¿no? Lo que ahorita podríamos decir que que escribían mails, o ya ni esos chats, ¿no? O sea, mensajería instantánea, pues eran correspondencias, cartas, ¿no? Y de pronto hacía unas respuestas muy, muy sarcásticas el propio Humberto Eco. Ese es algo creo de las cosas, bueno, que a mí me gustan mucho, que disfruté mucho de esta obra, este humor que tiene, esta acidez, la ironía, el sarcasmo, que ahí yo, por ejemplo, cuando, hablando de humor, ¿no? Que entramos ya como en otros temas, pero que creo que vale la pena, que muchas veces aquí se cuestiona esto de que si el humor tiene que ser de esta forma o de otra, pues se puede hacer políticamente humor. Correcto. Puede ser que política, o que si de albures, o que así venimos configurados. Humor negro. Ajá. Yo creo que se puede hacer cosas ricas en humor, que no sean tan simples, o tampoco es que tengas que ser de una forma, ¿no? Claro. Pero hay maneras de... Y esto creo que tiene Humberto Eco, al menos aquí en este libro, que ¿de qué es este libro? Básicamente son crónicas, artículos, ensayos que él escribía para periódicos en Italia y publicó del año 2000 hasta la muerte. Digamos que el libro lo entregó 2 semanas antes de morir a la editorial, y pues aquí está lo que publicó, ¿no? Entonces, es una serie de artículos donde habla de un montón de temáticas relacionadas a pues, la cultura del consumo, los medios de comunicación, el internet, los dispositivos móviles, todo esto que aconteció, digamos, del año 2000 hasta el 2014, que pues, cuando murió, que pues fue móviles, redes sociales, con su visión particular, bueno, siendo
un experto en comunicación, tenía una visión muy puntual, ¿no? Y aquí creo que vamos a entrar en un tema muy interesante porque también sigue siendo muy actual, ¿no? Él era un crítico del Internet y de las redes sociales. Decía que Twitter, las redes sociales, habían generado una legión de idiotas. Que antes quienes tenían esta voz eran los borrachos del bar, que iban al bar y ahí decían la cantidad de idioteces, estupideces que querían, pero ahora cualquier persona tiene la misma potestad de hacer y decir lo que sea, incluso más a veces amplificado que un premio Nobel podría ser. Entonces aquí entra como una pregunta. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Tú qué piensas respecto a este poder que da el Internet, las redes sociales, respecto a amplificar una voz que puede decir cosas pues, muy interesantes como del otro lado, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo desde mi punto de vista. Coincido evidentemente con Humberto Eco bajo la premisa de que quien puede tomar, ¿no?, su acceso a internet, a un smartphone, a ir, ¿no?, a pagar, que ya cada vez es menos común. No sé si a ti te tocó crecer con los cafés internet, ¿no? Sí, sí. Pagabas 10 pesos, 20 pesos una hora y el acceso 30 es pesos llegué 30 a pagar. pesos. El acceso es sencillo, Sí, es sí, inmediato, ¿no? Los puntos o los accesos de Wi-Fi, ¿no?, en la ciudad, gratis, ¿no?, pues te permiten que la conectividad pueda ser relativamente fácil, ¿no? Y, y desde luego también pienso que eso pues le da voz a cualquiera y que el peligro también, aún quizá complementando un poco con lo que decía Bauman, es que pues un idiota se puede volver un líder de miles o cientos de miles de otros idiotas, ¿no?, de otros estúpidos. Sí, sí, sí. Y creo que el tema no se trata de ejercer pues digamos, una limitante, ¿no?, una censura. Si bien es cierto, las plataformas, y esto lo vemos con los cambios generacionales, hace poco leí un texto muy bueno de Richard Rogers que habla acerca, se llama Métodos Digitales, y habla acerca de cómo el Internet se vuelve ya no solo un medio para obtención de datos y análisis, sino que es un reflejo de la propia transformación de la realidad, ¿no?, como cultura, como fenómeno colectivo. Y me parece que esto es real porque el hecho de que uno pueda tomar su celular y mentar madres, pues puede no tener ningún eco, ¿no? Sí. Creo que el tema está en todos los usuarios, cientos de miles de usuarios que de pronto le dan un valor importante, que no es controlado, no es genuino, no es como decir, oigan, vamos a hacer famoso a este compa que dijo una tontería, ¿no? Por qué la música que está en el top número 1 es famosa, ¿no? ¿Por qué Peso Pluma está en como de los número 1 a nivel, ya no sé si solo nacional, ¿no?, al menos de habla Mundial, hispana, según yo. mundial? Pero ¿de qué depende? Yo creo que sí hay toda una estructura detrás que conoce bien, o sea, el medio, las relaciones, las características, el contenido, la forma, el fondo, que sabe a lo que la gente responde. Y si bien es cierto que un idiota puede hacerse famoso, pues también hay una legión que lo vuelve con esa legitimidad. Entonces es complejo porque la antítesis abrupta sería la censura y la limitación. Claro. Que sí, que ahí ya está como pues el cuestionar y que también son cosas que pues se han como ido ganando, ¿no? Pero siempre creo que sí es cuestionable. Yo a veces sí veo cosas y digo, uy, es que la libertad de expresión no es tan, no sé, no todas las opiniones son. Pero bueno, es que también ya cuando entra el tema de hacer daño. Claro, ahí ¿no? ya- Es que no Sí, no concebimos esta idea de libertad o ejercicio de la libertad con responsabilidad, ¿no? Sí. Que es también en uno de nuestros Exacto. episodios pasados, ¿no?, cuando hablamos de la libertad, el texto del filósofo Riccieri Frondizi en los problemas fundamentales del hombre. Pues hablar de libertad evidentemente nos lleva a una paradoja que es no alcanzar la libertad en totalidad, ¿no? Sí.
Y si no pensamos con una libertad en responsabilidad, no quiero caer en estos clichés de que entonces es libertinaje, bla, 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 porque en efecto creo que es un fenómeno complejo, pero evidentemente no tenemos un control, lineamientos, estructura que nos conduzcan como para decir, hey, por ahí ya no. ¿Qué pasa con todo el acoso cibernético, el sexting? Está una persona ejerciendo su libertad de publicar las fotografías desnudas de su expareja, ¿no? Sí. ¿En qué momento hay una transgresión? ¿En qué momento esa libertad se vuelve esa persona o ese usuario se vuelve un transgresor? Claro. Y creo que también por ahí debería ir, o sea, por eso las políticas, pues también de Sí. publicación de las plataformas, ¿no? Pero también el otro extremo es que controlan, ¿no? Y quiénes lo controlan. Y esta onda, por ejemplo, de Donald Trump, que va bastante bien, cuando utilizaba Twitter a diestra y siniestra para poner cuanta mamada quería, y que de pronto era de, no, a ver, le vamos a borrar la cuenta al señor, ¿no? Para que ya deje de ofender, deje de hablar. Sí. ¿No es eso una represión? ¿No está atentando contra su libre expresión? Cuestionable completamente. Y digo, para avanzar ya digamos como la verdad es que hay un montón de temas con este libro, muchos digamos ensayos, artículos. Incluso ahorita voy a leer unas partes de un fragmento de un artículo que me gustó mucho y que habla un poco de toda estos temas que estamos tocando, eh, para como ir cerrando, porque la invitación es leerlo y encontrar, la ventaja es que no tiene una línea narrativa, ¿no? Que puedes, un día te lees uno, luego te lees otro tema, Claro. dependiendo el gusto. Eso es lo rico que tiene este libro. Pero quiero hablar de este artículo que se llama La pérdida de la privacidad. Traigo aquí unos subrayaditos, los voy a leer y vamos como comentando y cerrando por acá, ¿va? Chale. Dice, ¿realmente le importa mucho a la gente la privacidad? Lo que se temía del chismorreo antes era el atentado contra nuestra reputación, sacar a la calle los trapos sucios que debían ser legítimamente lavados en casa. El mundo sufre una crisis de identidad y de valores, y no sabe dónde ir a buscar puntos de referencia que le permitan definirse. El único modo de conseguir reconocimiento social es hacerse ver a toda costa. Y luego continúa. Justo habla, mira, hay un artículo de Zygmunt Bauman donde dice y destaca que las redes sociales, en especial Facebook, representan un instrumento de vigilancia del pensamiento y de las emociones ajenas. Son utilizadas por distintos poderes con una función de control. Ojo que este artículo es de 2013, ya tiene 10 años, ¿no? Dice, en otras palabras, por primera vez en la historia de la humanidad, los espiados colaboran con los espías para facilitarles el trabajo, y esta entrega les proporciona un motivo de satisfacción, porque alguien les ve mientras existen, y no importa si existen como criminales o como imbéciles. Este es un artículo que escribió él hace 10 años, Claro. con, digamos, el nacimiento fuerte de Facebook, ¿no? Que en esta parte ya tenía 10 años Facebook, 2003, pero yo creo que esto sigue estando más vigente que nunca en este sentido de hacerse ver. Actualmente, las generaciones que más usan redes sociales, que la usan distinto a como nosotros, sigue siendo esta cosa de hacerse ver sin importar, dice, las consecuencias, lo que significaba antes. Dice también que anteriormente, la idea de hacerte ver o de ser reconocido era por ser el mejor deportista, por ser reconocido por tu trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora no importa el medio, la forma es hacerte ver. Sí, estoy de acuerdo, coincido evidentemente con la postura de Humberto Eco. Hay un texto reciente de un profesor de la universidad, Juan Soto Ramírez, cuyo título está en internet, de libre acceso, es Dispositivos inteligentes para usuarios tontos, ¿no? O algo así, parafraseando un poco el título. Y me parece bastante interesante
porque en efecto la hegemonía, ¿no? Si bien es cierto que existen alternativas, porque era también como una posible crítica respecto a cómo la digitalización del conocimiento, la transformación digital, pues nos lleva también a nuevas propuestas o acceso a conocimiento que antes no se tenía. Los libros, por ejemplo, Veritasium, perdón, los podcasts o canales que hablan acerca de libros, o Veritasium que habla acerca del conocimiento, la búsqueda también de la enseñanza a través de, no sé, las matemáticas o los canales de ciencia, incluso las propias entrevistas con psiquiatras, expertos del lenguaje, que amplifican el bagaje o el fondo de un conocimiento, de un saber, está presente, tiene visibilidad, pero en efecto creo que no se compara con, digamos, lo masivo, inmersivo que son de pronto los contenidos inmediatos, cortos, abruptos, absurdos, estúpidos, ¿no? Que además tienen una gran cantidad así tonta de visualización, de exposición. Todo va en torno al entretenimiento, y lo más quizá interesante, por así decirlo, porque me atrevo a decir que es un fenómeno que complejiza, es el que se vuelva industria, ¿no? Cómo se capitaliza, y cómo muchas personas, solo por el hecho de ser famosos, influencers, TikTokers, o tener su OnlyFans, ¿no? Pues tienen ingresos económicos sumamente elevados, ¿no? Sí, qué bueno ahí. Si a ti te dijeran, si tienes tu cuenta de OnlyFans y recibes, ¿qué harías? No, yo no dejaría de hacer las cosas que me apasionan por dinero, ¿no? Trataría de buscar, creo que la necesidad es distinto a la ambición, ¿no? Sí. Y eso en efecto no tiene una comparativa. Y entonces, en caso de una necesidad, las personas hacen cualquier cosa, ¿no? Pero en el caso de una ambición, no sé, o sea, si yo hiciera esa actividad, yo haría no sé, utilizaría el recurso para desarrollar proyectos culturales o cosas que me apasionan. No lo sé, o sea, tampoco lo usaría para comprarme una mansión en Beverly Hills, ¿no? Sí. O sea, que hay personas a las que les hace feliz eso, está bien, pero creo que también van en torno a lo que te han dicho qué es lo que te debe hacer feliz, ¿no? Si nunca lo cuestionas, pues vas a crecer con esos hegemónicos culturales y convencionales de que por ahí debe ser lo correcto, de que ser famoso está bien. Por eso muchos niños en la actualidad aspiran a ser youtubers, a ser tiktokers, cuando la cosa pues de profundidad, de conocimiento, de adentrarse a las cosas que aman, se deja de lado por algo inmediato, banal, digamos, como lo dice el mismo Milán Kundera, ¿no? La lentitud se deja de lado, ¿no? Ante la velocidad en la que vivimos, instantaneidad. Completamente, sí. Y bueno, esto y mucho más es de lo que habla este libro. Tiene un montón de cosas que se pueden rescatar. Y pues esta es la invitación a que lo lean, si ya lo leyeron, como siempre, que nos compartan qué les pareció. Y bueno, recuerden, estamos en Spotify como Los libros que nos hacen, nos pueden seguir allí en Spotify, escuchar los otros episodios bastante interesantes, ya les hablamos de algunos si es que no los han escuchado, y síganos también en Instagram como @loslibrospodcast. Allí los vamos a escuchar ampliamente. Si tienen recomendaciones, de pronto hacemos algunas encuestas, preguntas, compartimos también ideas, así que es una red bastante entretenida. Los Libros Podcast.